Ahí le iniciamos de vuelta la grabación y seguimos. Entonces, cuando empezamos a interrelacionar la actividad humana con el manejo de los recursos y con el resultado económico o con el impacto económico que tiene, empezamos a ver cómo se interrelaciona y cómo tiene que ver el ordenamiento con eso. Ahora los voy a llevar a otra presentación, un segundito. Ahora les voy a mostrar las mismas cuencas en diferentes colores, pero los quiero integrar en algo que ahora les voy a mostrar. Un segundito. Pero la pucha. Vamos a presentar nuevamente. Bueno, no puedo entrar. La provincia de Córdoba tiene una secretaría que se llama Agencia Provincial de Recursos Hídricos. Antes tenía el rango de secretaría, hoy le han puesto el nombre de agencia con el objeto de que tenga una autonomía y un manejo totalmente apolítico, apuntando al manejo de un recurso fundamental, que es el recurso de agua. Bueno, acá lo que van a ver son 6 cuencas grandes. ¿Las llegan a ver? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Sí, profe. La cuenca 1, que es esta que está acá, es la cuenca de las Salinas Grandes. ¿Bien? Es una cuenca que nace, si ustedes se fijan, en el norte de San Luis. Toda esa agua, Villa Dolores, San Javier, todo lo que es los llanos de La Rioja y el sur de Catamarca, tienen pendiente, y todo lo que es tras la sierra, que nosotros llamamos como tras la sierra, pues está del otro lado de las sierras grandes, por pendiente lleva todos los excedentes hídricos hacia este sector que es el de las Salinas Grandes. Bien, ahí va todo el agua que sobra a ese lugar. Después tenemos la segunda cuenca, que es la cuenca de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Encenusa. Bien, la Laguna de Mar Chiquita está en este sector, ahí. Esto que está en verde viene de la cuenca de la Laguna de Mar Chiquita, viene desde el sur de Salta, provincia de Tucumán, algo de provincia de Catamarca, una gran fracción de la provincia de Santiago del Estero, con el río con el mayor aportador de agua a esa cuenca, que es el río Dulce, bien, el río Salí o el río Dulce, y todo este sector de la provincia de Córdoba, que incluye básicamente la cuenca del río Primero, del río Segundo, y todo este sector del norte de la provincia de Córdoba, que son subcuencas que no están relacionadas ni con el primero ni con el segundo, ni con el río Dulce. La cuenca 3 es la cuenca donde estamos nosotros, donde está Río Cuarto, Berrotarán, Río Tercero, etcétera, que incluye los dos ríos más importantes, que son el río Tercero y el río Cuarto. A su vez, el arroyo Tegua, todos los arroyos, el río Seco y demás, son todos aportantes a distintos ríos. En el caso del Tegua y del río Seco son aportantes al río Cuarto. Bien, fíjense dónde termina el Carcarañá y dónde desagua, y termina en el Paraná. Después tenemos la cuenca 4, que es la cuenca de la región noroeste de la llanura pampeana, que incluye gran parte de la lonja oriental de San Luis, centro oriental de San Luis, sur de Córdoba, con lo que sería el río Quinto y todo lo que serían los esteros del río Quinto, norte de la Pampa y el oeste medanoso de la provincia de Buenos Aires. Bien. Como quinto es la cuenca de la laguna La Picasa, que es una zona que acá está la ruta 7, que la corta
a la provincia, corta la provincia de Buenos Aires, corta el sur de Córdoba y termina en la ciudad de San Luis, y que va a Mendoza. Esta zona es una zona muy, muy complicada de lagunas, y es todo una afluencia de lagunas que son todas depresiones, con un montón de lagunas que todas van y confluyen a la laguna La Picasa, que es una laguna que está al límite entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y por último, el río Juramento o río Salado. De un lado del río está la cuenca que va a la laguna de Ancenús o Mar Chiquita, y del otro lado está la que va al río Juramento Salado, que es un río que desagua después en el Paraná, allá en la zona de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué vemos esto? Vuelvo a repetir. ¿Se acuerdan del caso? A ver, yo les voy a pedir a ustedes, ¿se acuerdan de algún caso puntual donde un exceso hídrico haya provocado un daño catastrófico y que pueden sacar a colación? ¿Alguno se acuerda? San Carlos Mina, ¿no fue uno? San Carlos Mina, así es. Algo. San Carlos Mina, Puede ser el... sin miedo, si no, no hay látigo de por medio, No, no, como ¿Cómo? usted estaba hablando. No, puede ser. No, como usted estaba hablando me quedé callado por eso, para no No, pero te interrumpir. escucho, dale. No, puede ser, por ejemplo, lo que pasa todos los años en Mina Clavero, que se inunda Sí, excesivamente, sí, por ejemplo, y lo que pasó en La Plata hará 10 años también. más o menos, no recuerdo que... Sí, hace 5 años, 6 años atrás, una cosa así, con la inundación y la muerte de tanta gente, ¿sí? Eh, Exactamente, había un desastre. no te escuché el último término. Que exactamente coincidía con usted, había sido un desastre porque había muerto mucha gente y había quedado inútil, como quien dice, una parte de la ciudad. Así es, así es. Eh, San Carlos Mina, esta es la ciudad de Córdoba ahí, y San Carlos Mina, bueno, voy a hacer un esfuerzo, si yo no me equivoco, esto es Cruz del Eje, ¿bien? Y San Carlos Mina está por acá. No se ve la presentación, profe. Ay, perdón, mil disculpas. Espera. Voy a dar el ejemplo de San Carlos Mina, porque el de La Plata no conozco la cuenca. Fue gravísimo el de La Plata, pero no la conozco. Entonces vamos al de ejemplo de San Carlos Mina. Acá está San Carlos Mina con su río, con su cuenca. Bien, vamos a hacer un clic, a ver si nos puede marcar. Nos puede marcar cuál es la cuenca que le está dando. No. Se resuela, bueno, San Carlos Mina. San Carlos Mina está emplazado prácticamente al lado del río. Bien, no me acuerdo el nombre del río puntualmente. ¿Qué pasó? Llovió en la Sierra Grande, llovió, que es donde nace gran parte del aporte de Cuenca. Bien, o sea, estas son las altas cumbres, justo donde estoy pasando el cursor. ¿Lo llegan a ver? Entonces, cuando llovió abundantemente acá, todos los ríos y arroyos se cargaron de agua a una velocidad altísima. ¿Qué pasa? Cuando llegó ese volumen de agua, gran parte de San Carlos Mina, el problema de San Carlos Mina fue a mediados de la década del 80, si yo no me equivoco, año 85-86. San Carlos Mina había crecido demográficamente, el casco urbano había crecido y sin haber evaluado, creció creo que hicieron un barrio, uno de los barrios que hicieron, lo hicieron sobre lo que sería llamado el Palio Cauce, que el Palio Cauce,
¿Qué es? Es el viejo cauce que hace 2 o 3 millones de años iba el agua por ahí. Como se formó, se fue haciendo erosión en otro lugar, ya sea por una cuestión natural, ese paleocauce se dejó usar. Y como nunca pasaba el agua por ahí, construyeron un barrio ahí pensando que nunca iban a pasar. Cuando vino esa tormenta, que es una tormenta que según los especialistas en el tema, los hidrólogos que son especialistas, que estiman que se repite cada 100 años esa tormenta, entre 80 y 100 años se repite, de tal magnitud y de tal intensidad, provocó una crecida tan grande que el agua no solamente fue por el cauce que ya estaba yendo en los últimos años, sino que buscó ir por el paleocauce. En una columna de agua tan grande que no dio tiempo a que mucha gente saliera y prácticamente, yo no sé, pero fue una tragedia porque murió gente. Porque inclusive el problema que tuvo esa tormenta que fue de noche y la crecida pasó como entre las 2 y 3 de la mañana. Entonces, lamentablemente, se llevó parte de ese barrio por esa razón. ¿Bien? Ese es uno de los ejemplos de por qué el ordenamiento. Entonces, cuando se habla de ordenamiento, se toma eso. Uno de los ejemplos de por qué. Profe, Le escucho. profe, por supuesto sin llegar a lo que pasó en San Carlos Mina ni nada, yo, o sea, acá en Gijena, cuando hablábamos recién de la laguna, Sí, ¿se me escucha? atentamente. Porque hace un rato se escuchaba. Bien. Cuando hablamos del tema de las cuencas, de la laguna de Rivero, que recién explicaba, acá en Gijena se ha loteado unos terrenos para hacernos, que es, digamos, de la rotonda, Sí, cerquita de la rotonda, para hacer los barrios nuevos, los sí, sí. municipales. Por supuesto que teniendo en cuenta esto, se deben haber hecho todos estos estudios que usted nombraba recién para poder asentar un barrio en ese lugar. Sí, en teoría sin darle demasiada profundidad al tema, pero dame un segundito, Mariela, por lo que vos planteás. Les voy a mostrar dónde está emplazado el barrio que vos mencionás. Por supuesto que no quiero entrar en detalle No. si es correcto ese loteo, ¿no? Pero yo No, calculo y exacto. o sea, que se han hecho todos los estudios relevantes para poder hacer un loteo ahí. Por lo que sé, se hizo cuando se empezó a definir hace ya, yo no me acuerdo si fue hace 4 años atrás o más, capaz que más, el gobierno municipal trabajó en conjunto con varios profesionales para modificar el ejido urbano y establecer dónde irían los barrios nuevos. Uno de los lugares elegidos fue ese justamente porque es el que menos problemas tiene de cursos de agua, Mariela, o sea, justamente fue pensado por ese aspecto. La laguna de Rivero, yo ahora les voy a presentar un segundo como para que vean, denme un segundito. Uno de los elementos que han usado para establecer la laguna Rivero, este es el casco urbano de Gijena, ¿lo ven? Sí. Acá está la ruta 36 vieja, la traza de la ruta E90 y la autovía. Lo que ustedes ven en línea blanca acá, no sé si lo llegan a percibir, van a ver que tienen línea blanca y líneas celestes. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, Sí. este es el barrio nuevo que está mencionando Mariela. Es un ejemplo interesante que plantea Mariela. ¿Por qué? Yo voy a hacer una traspolación antes de las realidades que yo he vivido en distintos lugares, en distintos campos. No voy a usar ningún campo de Gijena por una cuestión de discreción y de diplomacia. Pero me ha tocado estar en muchos campos donde me plantean qué puedo hacer porque cuando llueve de más el agua me viene a la casa y me inunda la casa, el galpón, etc.
porque normalmente cuando se instalaban la casa, el galpón, se instalaban a veces por criterio, porque el aljibe, la profundidad del aljibe para llegar al agua era la menor. Pero casualidad, que era justo el lugar, un cauce de descarga en los momentos de lluvia, y el agua por dónde pasa, por la casa. ¿Me siguen en el concepto? Sí. Sí. Les voy a mostrar un ejemplo fuera de acá para evitar cualquier tipo de... Esta es una estancia del norte de Córdoba, bien al norte de Córdoba. Se llama la estancia La Esperanza. ¿La ven? ¿Ven la estancia? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, esta es una cuenca que empieza, para que ustedes tengan una idea, empieza acá. Esto es San José de la Dormida, la ruta 9 que va a Santiago. Es una cuenca que empieza acá, aproximadamente por este lugar, son unas 30.000 hectáreas. Todo el agua sobra, va en este río y este río se desaparece el río y se forma un bañado. Pero cuando llueve mucho, ese bañado no es un bañado, es una columna de agua, un manto de agua importante, con una velocidad importante, que entra a este campo, circula por estas líneas rojas que hice yo, y esta línea roja que ustedes ven acá, ven la mano y el cursor con la línea roja, ¿por dónde va a pasar? Por la casa. Y choca la casa, y acá, justo en este lugar, ¿qué hay? Una escuela. ¿Me siguen? Sí. ¿Y a dónde va el agua esta? Sigue, porque esta agua va a la laguna de Mar Chiquita, desagua acá, en uno de los brazos de la laguna de Mar Chiquita que está acá. ¿Bien? Entonces, esta agua sigue y pasa, ¿por dónde? Por un pueblo. ¿Y por qué calle entra el pueblo? Por esta calle, por el único acceso que tiene el pueblo. ¿Bien? Entonces, la provincia tuvo que trabajar, así como en esta localidad de 2.000 y pico de habitantes, tiene que trabajar en casi todas las localidades de la misma manera, con sus equipos técnicos para poder frenar el efecto que tiene el agua cuando circula. No voy a hacer ningún tipo de apreciación política ni nada por el estilo, porque no es el momento ni el lugar, pero sí los cursos de agua que obtuve, estos cursos de agua los hice yo y los obtuve de un modelo digital, me muestran que el agua no va a circular por ese barrio. Pero sí es cierto que cuando se hace una traza nueva de un barrio, en las nuevas formas de ordenamiento territorial de estas trazas de barrio, lo que se empiezan a hacer son lagunas de contención. Porque ¿qué característica tiene? Este campo, este trozo o esta porción de terreno o territorio, si le queremos poner ese término, era igual que este, ¿bien? Con la diferencia que ahora yo ya no voy a tener todo campo, que al término campo le voy a aplicar otro término, que es absorción de agua. Ya no voy a absorber más agua. Y si absorbo agua, voy a absorber muchísima menos que lo que absorbía antes, porque ahora le agregué ¿qué cosa? Le agregué calles. Y ahora le agregué casas con techo. Y le agregué patios. Patios con losa y con tierra. Entonces, ¿cuál es la capacidad de absorción que va a tener? Y tal vez tenga una superficie absorbente en un 30 o un 40 o un 50% en el mejor de los casos de lo que tenía antes. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Y qué van a hacer los excedentes de agua? ¿A dónde van a ir? A algún lado tienen que ir. El primer lugar donde van es a la calle. Y de la calle circulan por pendiente natural. Acá el DEM no es tan preciso, es un DEM de 30 metros. Normalmente ya en las ciudades se están haciendo en algunas ciudades con DEM de 5 metros, entonces podría tener un curso de agua en superficie tan pequeña. Pero en este lugar podría ver que el agua podría circular, por ejemplo, si empieza a sobrar acá, podría circular por acá buscando una línea, o a lo mejor descarga para acá o descarga para allá, que sería la descarga natural. ¿Y qué puede llegar a pasar? Que esta calle que está acá
en algún momento, si no tiene hechas las alcantarillas, se inunde. ¿Me siguen hasta ahí entonces? ¿Por qué? Porque hay algo que hay acá que hicieron nuestros antecesores, que es el ferrocarril. No hay ninguna traza del ferrocarril argentino que pase por cualquier localidad del país que tenga estas alcantarillas. Entonces terminan siendo unos micro diques que contienen el agua y provocan inundaciones. Entonces, en el estudio que se hace del emplazamiento de un barrio, por ejemplo, es fundamental tener la hidrología del barrio. Y la hidrología del barrio empieza con la topografía del barrio. Y después se hace el diseño en base a la topografía. Yo le voy a contar una anécdota personal. Yo hice la planificación del arbolado urbano de este barrio y están contempladas 2 lagunas de contención para los excesos hídricos. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que es ordenamiento territorial, este es un ejemplo que, gracias a Mariela, lo pudimos mencionar. Lo podemos ahondar. Pero también, si ustedes ven Alcira Gijena, vean los cursos de agua que tiene Gijena. ¿Bien? Hay un curso de agua que entra por acá, cruza, en teoría tenía que cruzar por las vías del tren, y no la cruzaba, quedaba tapada. O, por ejemplo, en este barrio, y pasaba por atrás de la escuela. Y después tenemos otro curso de agua que viene por acá, que no aparece, tenía que cruzar la ruta, no la cruzaba porque estaba en las vías del tren, se hizo una alcantarilla que pasa por debajo, cruza por debajo del colegio y sigue para desaguar al mismo lugar que desaguan todos. ¿Qué pasa? Todo va después por el centro del pueblo para terminar desaguando en los campos cerca del agrotécnico y que va todo hacia dónde? Hacia el arroyo Tegua. Conclusión, esta planificación urbana cuando se estableció el casco urbano de Gijena nunca se tuvo en cuenta. Entonces el agua no sabían qué pasaba, porque este conocimiento técnico que hoy tenemos, antes no se tenía, o si se tenía, lo tenía muy poca gente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Es el caso de la calle. Sí, profe. Sí, profe. La calle Rivadavia, cuando llueve mucho de golpe, claro. Ahí es que se puede cruzar, después desvía por la plaza, bueno, sale todo el curso que dijo que es allá del colegio. Exactamente. Es increíble, en tan poco tiempo esa calle no se puede cruzar directamente. Exacto, porque en realidad porque no es la lluvia de esas cuadras. En primer lugar, porque vos impermeabilizaste esa superficie, Mariela. O sea, el concepto para que ustedes entiendan es, yo impermeabilicé esto. ¿Qué significa impermeabilizar? Le metí cemento en la calle, le metí cemento en los terrenos, entonces la captación de agua que hace esa superficie de suelo es 0. Por ende tiene que circular. Cuando se planifica una ciudad, se planifica dónde va a ir el agua. Normalmente son las mayores obras de punto de vista económico, de costo, de dinero, son las mayores obras que se hacen para normalizar el funcionamiento de una ciudad, en este caso de un pueblo. Ni hablar la ciudad de Córdoba. Yo era chico, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, llovían 2 gotas, no sé si alguien conoce Alta Córdoba, donde está la cancha de Instituto. ¿Qué hay entre la cancha de Instituto y el río Suquía, donde va todo el agua de esa zona, de ese barrio? ¿Qué hay justo en el medio? Las vías del tren. Por eso se llama Instituto, porque está el Instituto, el ferrocarril central está ahí. ¿Bien? Entonces, Instituto era una laguna. ¿Durante cuánto? 5 o 6 días duraba la laguna y no sabían qué hacer la gente que vivía en ese barrio. Justamente porque no se planificaba antes. Hoy, como política de Estado, se tiene que planificar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Les voy a mostrar algo, un poco para que entiendan lo que estoy hablando. Esta es la ciudad de Córdoba. Denme un segundito. La pregunta es, ¿qué tendrá que ver un ingeniero agrónomo con esto? Justamente estamos en un proceso de capacitación, de especialización, con ingenieros civiles y geólogos en el manejo de este tema de ordenamiento que apunta a eso. Quiero mostrarles algo, denme un segundo, un mapa de ordenamiento de la ciudad de Córdoba,
que no lo veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Bueno, y no lo encuentro. Quería mostrarles, se lo voy a mostrar de acá. La ciudad de Córdoba, ustedes ven, está cortada al medio la ciudad de Córdoba por el río Suquía. Esta línea negra que está acá, ¿la ven? ¿Me siguen la mano? ¿Siguen la mano o no? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Esto hace el río Suquía. Perdón. Acá. ¿Bien? Y después sigue su curso. Bueno, ¿qué pasa? Yo les daba el ejemplo de Alta Córdoba. ¿Bien? Alta Córdoba, esto es Alta Córdoba. Esto que está acá es Alta Córdoba. Acá está la estación central. Esto es lo que serían los talleres del ferrocarril, la estación central. Las vías de tren por acá y las vías de tren acá. Pero todo el agua que se acumulaba acá tenía que ir ¿a dónde? Acá, al río. Entonces, cuando llovía intensamente, con los ejemplos que hemos mencionado, que un montón de veces ha llovido intensamente y siempre se da, el agua llegaba hasta acá y acá quedaba embalsada. Se formaba un embalse. ¿Cuántas manzanas? Dependiendo de la lluvia. Entonces, ¿qué hizo la provincia, el municipio de la ciudad de Córdoba? En la década del 90 gastó millones y millones en hacer desagües por debajo de la vía para que todo lo que se embalsaba acá pasara y fuera el río Suquía. ¿Bien? Eso fue uno de los ejemplos que le puedo dar de por qué el ordenamiento es tan importante. Porque ahora, ¿por qué se tuvo que gastar? Una vez que ya estaba hecho el ferrocarril, se tuvo que gastar. Y hace no muchos días, hablando con unos especialistas del tema, unos ingenieros civiles, decían, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no lo pudieron prever? Porque los diseños de los ferrocarriles se hacían en la mayoría de los lugares que se hacía, en este caso de la ciudad de Córdoba no tanto, pero en la mayoría de los ejemplos, caso Río Tercero, caso Córdoba, Alcira Gijena, Berrotarán y demás, había monte. Bien, unían ciudades grandes nada más. Y es más, cuando el Río Tercero existe gracias al ferrocarril. ¿Por qué? Porque se les ocurrió hacer una desviación de la vía de tren y cuando hicieron la desviación, después de la desviación, que fue una ocurrencia para sacar piedra de no sé dónde, que al final no sacaron, fue una ocurrencia después de hacer la petroquímica porque estaba en la cabecera de la vía de tren. Si no, Río Tercero no existiría. Bien. Y para cerrar el día de hoy, y no aburrirlos más, ¿cuál es el concepto de cuenca que se está aplicando? Alcira Gijena está dentro de lo que sería el consorcio Mosuc-Mayú, que es este límite lleno de rayitas adentro, ¿lo ven? Que pertenece como subcuenca a la cuenca grande del arroyo Tegua. O sea, es consorcio de conservación de suelo Mosuc-Mayú que pertenece a la cuenca del arroyo Tegua y que el arroyo Tegua ¿a qué cuenca pertenece? A la cuenca del río Cuarto, pero que a su vez pertenece a la cuenca del río Carcarañá. Entonces, en esa, fíjense cómo se encadena la cuenca o cómo está encadenada la cuenca del arroyo Mosuc-Mayú con la cuenca de General Dehesa, que tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, pero bueno, vamos a decirle General Dehesa, bien, que a su vez después descarga, bien, en otra cuenca que más que una cuenca de conservación de suelo, ya es un consorcio canalero. Les voy a mostrar algo rápido, si me deja la computadora. No, lo voy a dejar para la semana que viene, porque si no es demasiado. Bien, el concepto de cuenca justamente es para regionalizar y ordenar cada territorio de forma más sencilla. A partir de esas regiones se empieza a normalizar el uso de los recursos, el desarrollo de los recursos, buscando lo que hablábamos hace un rato,
las potencialidades. ¿Y para qué? Para que cada una de las personas que habiten y se desarrollen en ese lugar lo hagan alcanzando satisfaciendo sus necesidades básicas. ¿Bien? Entonces, este concepto es el que vamos a desarrollar durante todo el ciclo de la materia hasta el final, apuntando justamente a saber orientar en cómo vamos a hacer ese desarrollo sustentable sin perder que esos recursos que son renovables dejen de serlo, o que aquellos que no son renovables pasen a ser recursos ya extintos. Con el ejemplo, como preguntaba Laura hace un rato, de por qué el petróleo es un recurso no renovable. Si nosotros hacemos un uso desmedido de los recursos, esos recursos desaparecen. Y más que renovables o no renovables, son recursos que no están más, están extinguidos. Eso es lo que debemos entender, debemos relacionar para poder entender cuando empezamos a sumar conceptos. ¿Bien? Bueno, un segundito. ¿Están vivos o no? Sí. Sí, Sí. Profe. sí, profe. No, pregunto. Seguimos. Bueno, Me voy a comer el teclado en cualquier momento. en cualquier momento. Bueno, Estamos muy atentos.